Diálogos abiertos de la teoría a la práctica, en pro de una transformación socioeducativa que nos permita crecer y trascender en comunidad. Entre Voces, una educación alternativa. Buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Entre Voces, una educación alternativa. Mi nombre es Mónica Sánchez Ortega y en esta noche quiero invitarles a participar de una conversación que permite escuchar otras perspectivas, contar otras historias, compartir otras experiencias y escuchar otras voces. Siempre con la convicción de que sí es posible un tipo de educación más humana, más solidaria, que escuche más y que juzgue menos. Un tipo de educación que parta de un gesto inicial de igualdad, en donde se nos tome en cuenta a todos y a cada uno con nuestras virtudes y con nuestros defectos, para que a través de estos diálogos y conversaciones podamos conocernos, compartir y crecer en comunidad. Quiero con ustedes comentarles que el tema para nuestra noche es la infancia, un tiempo de intensidad, y justamente es la oportunidad entonces como para entablar con ustedes una conversación que denote a la misma como ese tiempo fundamental de la vida, el cual debemos hacerlo perenne y duradero, de tal manera que empecemos a transformar el mundo. Les invito entonces a escuchar este fragmento del doctor Carlos Escliar sobre cómo entrelazar la infancia, la literatura y la pedagogía. Tanto infancia, pedagogía y literatura, justamente para tender una red entre las tres, tratar de tender hacer un hilvanado entre las tres, que a veces están como huérfanas unas de las otras, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, marcar una idea de infancia que al menos en mi caso proviene más de la filosofía que de la psicología o de las disciplinas actuales, y es tratar de mostrar cuánto la infancia tiene que ver con una particular experiencia de relación con el tiempo, y que por lo tanto no obedece simplemente a la niñez, sino que es un tipo de experiencia temporal siempre, de intensidad, de mucho más de instante que de duración, mucho más de sentido que de trascendencia, para imaginar esa experiencia de la infancia como la más importante de la vida y mostrar cuánto hoy está divorciada, separada de la niñez actual, porque esa niñez está de alguna manera forzada a ser adulta lo más rápido posible. Y por lo tanto, en ese cruzamiento entre experiencia de tiempo, pedagogía, también como una experiencia del tiempo, y literatura, mostrar cómo yo puedo tejer un espacio de tiempo liberado del mundo adulto en cuanto carga, gravamen, peso, de productividad, de consumo, y encontrar en esa tríada una respuesta a una suerte de insanía o de locura que acontece hoy en términos escolares o en términos institucionales, que lo sintetizaría de una manera muy rápida diciendo que se ha estafado la vieja idea de que educar consistiría en viajar al mundo o salir al mundo o hacer una travesía por el mundo y aprender a vivir allí, transformándola en salir al mercado de trabajo y aprender a ganarse la vida.
esta traducción de la frase quiebra una enorme secuencia secular a propósito de en qué consistía formarse, en qué consistía educarse. Y creo que la literatura ofrece en todo lo que fue sus novelas de formación esa posibilidad de mirar otra vez el viaje al mundo, el conocimiento del mundo, y volver a recuperar otra vez en qué consistiría ese tan arduo, tan difícil aprender a vivir, ese arte de vivir, que no es simplemente el arte de ganarse la vida, aunque necesario, pero absolutamente reducido con respecto a la gran metáfora educativa. Bueno, pues, y en ese sentido también me gustaría escucharles, compartir con ustedes todo aquello que tengan para comentarnos, para decirnos en esta noche también, en la que pretendemos ver a la infancia justamente como ese tiempo para ser compartido, para ser vivido de manera intensa. Agradezco inmensamente por su compañía en esta noche. Ayúdanos compartiendo también esta conversación y con sus preguntas y criterios, ya que esto enriquece el trabajo y el compromiso para seguir dando lo mejor. Bueno, como decía Escliar, ¿no? La idea es mirar a la infancia como un tiempo de intensidad que propone entonces adoptar esa idea griega del tiempo de la infancia como tiempo de intensidad, de instante, de aion. Entonces, les invito a ver el siguiente extracto de lo que nos dice el pedagogo Carlos Escliar, y en base a eso también vamos a desarrollar nuestro tema de esta noche. Porque yo tomaba la expresión escuela como en su raíz antigua, skolé, que significa tiempo libre o tiempo liberado de la responsabilidad ciudadana. Es decir, que cuando a los griegos se les ocurre la idea de una escuela, una academia, lo imaginaron y lo practicaron como un espacio y un tiempo absolutamente, no solo libre en cuanto hoy podemos entender tiempo de juego, tiempo de arte, tiempo de deporte, tiempo en fin, sino tiempo liberado de la condición adulta, esclavo del tiempo que todo lo fagocita, ¿no? De alguna manera era un tiempo liberado del cronos y muy arraigado una idea de tiempo griega que es aion y kairos, es decir, tiempos de intensidad y de ocasión, pero no tiempos de cronometría, digamos, donde la utilidad, el provecho no jugaran ningún papel, ¿no? Una suerte de pedagogía en la cual las cosas se hacen porque sí, para nada, y eso recupera una relación muy directa con el mundo y también muy inventiva, porque es leer porque sí, jugar porque sí, pensar para pensar, y no porque haya que establecer un producto a propósito de esos procesos, ¿no? Bueno, y así es, efectivamente, esta es la visión que vamos a dar la noche de hoy a la infancia, el desarrollarla justamente en ese tiempo, remontándonos a los tiempos griegos, valga la redundancia, del aion, de la intensidad, ese tiempo de vivir el hoy, el ahora. Y bueno, con esta sentida introducción me gustaría compartir con ustedes esta lectura sobre de cómo le vamos a sentir a la infancia en esta noche, ¿no?
Agradezco mucho también sus preguntas, su interacción. Como les comento, eso nos guía y nos motiva para que sigamos dando lo mejor y que podamos también en esta noche compartir con ustedes esas experiencias, compartir estos aprendizajes y hacer de todas y cada una de estas formas de conversación y de expresión que mejoren justamente y que coadyuven a una mejor educación, a una educación transformadora, liberadora, que parta de un gesto inicial de igualdad. Bueno, entonces vamos a desarrollar. Quisiera referirme a todo aquello que nos lleva a este gran tema, y empiezo también por saludarles, agradecerles porque compartan, se interesan en estos temas y porque también comparten con nosotros. Saludos a todas las personas que están viendo, al equipo editorial de Versur, a Yasmín Camacho también del equipo editorial, muchas gracias. Y todas las personas que están viendo, veo compañeras del colegio, Alexa Gutiérrez, mucho gusto, gracias por estar compartiendo también estos espacios. Ana Villamarín también, muy grato estar escuchando que están aquí. Una de nuestras seguidoras siempre, Tefita Sánchez, nos dice: buenas noches, Mónica, saludos y éxito siempre. Considero que la infancia es la etapa fundamental para el desarrollo integral de la persona, un tema de gran interés. Así es, Tefita, muchas gracias también por ese interés, por esa interacción. Realmente nos motiva y nos da fuerza para seguir adelante y brindando lo mejor. Bueno, entonces, para desarrollar el tema que se ha preparado para la noche de hoy, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación, dándoles siempre este enfoque, como les comento, de vivir a partir de este momento, de este tiempo de intensidad. Entonces, la etapa, un tiempo de intensidad, cómo conjugar el tiempo cronológico adulto y el tiempo de intensidad de la infancia. Bueno, vamos a ver. Me parece que debemos partir de dos formas de entender y vivir el tiempo, de acuerdo a los conceptos griegos. Entonces, en este sentido nos vamos con el cronos, ¿no es cierto?, que nos habla más bien de un tiempo lineal, ¿sí? El secuencial, de una cosa pasa a la otra, ¿no es cierto? Del plano nos podemos liberar y de alguna manera también es el tiempo de la vida adulta, ¿no? Y otra forma de entender el tiempo también que los griegos ya nos dieron es el aion, que significa que no hay tiempo lineal ni secuencial y que es el tiempo de la intensidad, ¿no? Entonces es el tiempo en el que justamente creemos que la infancia se va a desarrollar de mejor manera. Ese tiempo en el que es estar en una eternidad con la persona que se ama, es de ese tiempo que parece que no pasa, que parece que sucede, que se transforma cuando se hace lo que le apasiona, ese tiempo que me da esa señal de que estoy vivo y de que puedo hacer todo lo que me imagino. Ese tiempo que me permite, ese tiempo que me motiva a seguir viviendo. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos también que identificar varias cosas, ¿no? Y podemos ver que la educación es cronología pura, ¿no? Lamentablemente, en el sistema educativo en el que todavía nos encontramos, estamos regidos por un tiempo dedicado sobre todo a cada asignatura, dedicado a lo que voy a hacer, a lo que voy a enseñar, a un currículum planteado. Y me olvido quizá de que pueden haber otras formas de leer el tiempo y de vivirlo. Así es, de acuerdo a este tiempo cronológico, cómo funciona el sistema educativo e incluso algunas teorías educativas que nos hablan no solo de las etapas y los estadios, de cómo aprenden los niños, de cómo se desarrollan y alcanzan su madurez, sino la idea aquí también es darle la vuelta como para que nosotros podamos también encontrar ese tiempo que me permita conocerte, ese tiempo que me haga que podamos entablar una conversación, ¿no? Y bueno, si basados en este tiempo de cronología pura es cómo funciona el sistema educativo, la pregunta que se nos viene
de inmediato es, ¿de quién es el tiempo en las instituciones educativas? ¿Es acaso el tiempo solamente del profesor que debe llegar a impartir su materia e irse? ¿Es el tiempo solamente del currículum que está planteado ahí y que dice qué es lo que tengo que aprender y cómo debo hacerlo y en el tiempo que debo hacerlo? ¿De quién es el tiempo? ¿No? ¿Es de los niños? ¿Es de los adultos? Y si la respuesta nos dice, si es del adulto, estamos contribuyendo al fin de la infancia como tiempo de intensidad, es lo que nos comenta en este sentido Carlos Desclier, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizás, digamos, es una visión como que muy de pesadez, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que vivimos incluso, ¿no es cierto?, en la actualidad en un tiempo que ya no nos permite esa libertad, ese espacio para ser nosotros, para ser felices, porque incluso hemos encontrado una niñez cansada, una niñez harta, una niñez en la que se le ha preguntado, ¿por qué estás así o qué es lo que te pasa? Y nos dice, es que no tengo tiempo. Entonces, quizás en la misma pregunta o en esa afirmación está la respuesta. Hay un tiempo cronológico que nos está carcomiendo, pero lo que necesitamos encontrar efectivamente es ese tiempo de intensidad, ese tiempo que me permita ser de acuerdo a lo que estoy viviendo y a lo que me gusta y a lo que siento. Entonces, de acuerdo a nuestra propuesta como educación alternativa, nosotros queremos apostar por el tiempo de la ION, ese tiempo de la intensidad, y pensamos que esta es la clave de la nueva educación. Un tiempo en el que yo disfrute del juego, un tiempo en el que yo disfrute del hacer algo simplemente por el gusto de hacerlo, no porque necesariamente implique una buena nota, el tiempo que me haga encontrarte, que me haga conocerte y que me permita compartir contigo, con los demás, en una sociedad, en una comunidad. Entonces, en ese sentido, apostar hacia esa lectura del tiempo griego también, sin dejar de lado efectivamente que el tiempo cronológico no se va a ir. Por supuesto que sí, pero también adaptándolo en este sentido a este tiempo de la ION, además, que nunca podrá ser medido. Es decir, el otro tiempo, pues sí, es aquel que nos dice que debemos hacer a nuestra edad tal o cual cosa, lo que debemos escuchar, lo que debemos ver, y cómo durante ese tiempo, por ejemplo, en el proceso de que estoy aprendiendo algo, se me va a ir evaluando, se me va a ir midiendo qué tanto he aprendido. En este nuevo tiempo que proponemos de la ION, este tiempo no puede ser medido porque es un tiempo en el que yo vivo intensamente, es ese tiempo que se hace eterno, es ese tiempo que me facilita ser parte del mundo, de los otros mundos para ser aplicados en una vida. Bueno, agradezco nuevamente su interés por estar aquí, su participación y el hecho también de que podamos compartir experiencias, ir intercambiando también puntos de vista es realmente fundamental. Nos comentan también, Tefita Sánchez, la inversión de mi tiempo en cosas que me gustan es un aprendizaje, por supuesto, ¿no? Y el hacerlo de esa manera, dirigirnos a ese tiempo que me permite ser cuando aquel otro tiempo me está limitando de alguna manera. Bueno, entonces también tenemos en este sentido que partir de una frase fundamental que sería la infancia, ¿no es cierto?, es un concepto de tiempo, no de clases sociales ni de macroeconomía. Y aquí me quisiera detener un poco y me gustaría también que ustedes puedan participar en este conversatorio en el sentido de que la educación lamentablemente ha sido vista en su expresión más capitalista dentro del consumismo, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos asociar a que en cierto tipo de educación pues puede darse o incluirse este tipo de tiempo mucho más para disfrutar. En otras formas, pues no, porque tenemos que adaptarnos a lo establecido. Pero lo que queremos es de alguna manera girar estos conceptos, darles un vuelco, verles desde otra perspectiva en la situación de que la infancia es un concepto de
tiempo, un concepto de el compartir con el otro, un concepto de estar allá, un concepto de que la infancia es cuando uno es demasiado tarde. Entonces, todos esos espacios que yo me doy también para compartir. La educación vincula, nos dice, estos dos tiempos irreconciliables. Por supuesto, como les decía, no podemos dejar de lado el cronos, ¿no? La cronología, la secuencialidad de los tiempos. Sin embargo, sí es importante que hagamos inherente, que invitemos a este ayón para hacer también que estos procesos, ¿cierto?, de compartir, de aprender, de enseñar, de conversar, sean realmente fortalecedores y que guíen también nuestra ruta hacia lo que somos y lo que queremos ser. Bueno, entonces ahora hay la gran pregunta que quisiera también con ustedes compartir y que me puedan también decir, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que pasará si me doy tiempo? Me refiero a ese tiempo que me puedo dar con mis estudiantes, a ese tiempo que me puedo dar con mis hijos, ahora en la nueva realidad que nos encontramos, ¿no es cierto? A ese tiempo que yo puedo darme igual con mi pareja, con mis amigos. ¿Qué pasa si me doy ese tiempo? Quisiera también poder leerles, poder con ustedes ir interactuando, porque como les comento también, la importancia de darnos ese tiempo para conocernos, para conversar, para llegar un poco más a todos y a cada una de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, entonces en ese sentido, me parece fundamental que, vamos a ver, ¿qué pasa si me doy ese tiempo? Pues de alguna manera dejo de juzgarte porque empiezo a conocerte, ¿no? Entonces, en este sentido me quisiera referir al hecho de que en el sistema educativo actual o tradicional, lo que hacemos rápidamente es juzgar, es medir, es diagnosticar, ¿no? Porque no tengo el tiempo necesario para conocerte. Entonces, al niño que le veo quizá que está calladito, que está atento, que no dice nada, que asiente siempre, pues le voy a poner una calificación de 10 y voy a decir, ese niño es correcto, ese niño está muy bien encajado y disciplinado. Pero a aquel niño que va diferente, que cuestiona, que pregunta, que es inquieto, que se levanta, etcétera, entonces ya también lo voy a etiquetar, lo voy a derivar con especialistas, ¿no es cierto? Porque el tiempo cronológico no me da justamente esa oportunidad de ir más allá y de conocerte. También entonces, ¿qué pasa si yo me doy tiempo? Me intereso por nuestra relación, por dejarte ser y que seamos estando juntos, ¿no? Y en este sentido me refiero nuevamente a esa relación que puede existir entre los profesores y los chicos, entre los padres y los hijos, ¿no es cierto? Entre las parejas también, ¿no? Me intereso por lo que pasa cuando estamos juntos, no por estar juntos porque sí, sino porque efectivamente hay algo que supera todo esto y que me hace de alguna manera compartir y aprender mucho más. Bueno, la idea de este tiempo no quiere decir que yo me pongo en tus zapatos, sino que vivo mi propia intensidad. No es solamente una cuestión de empatía con el otro y decir, bueno, sí, me pongo de alguna manera en tus zapatos y te voy a entender. Es realmente despojarme de toda esa construcción de alguna manera que me lleva a ser adulto y a comportarme como tal. Por lo tanto, si mi hijo me dice, ven a jugar fútbol, se me ocurre, ¿no es cierto? Le digo, no, es que yo ya no puedo, o yo estoy viejo, o no estoy para esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, significa el vivir yo también esa intensidad, el poder compartir contigo, el jugar contigo, el estar contigo, haciendo una actividad compartida, ¿no es cierto? Para de esta manera yo también renacer, vivir mi infancia, que recuerden, es cuando uno es demasiado tarde. Entonces, traer a colación también ese dicho muy famoso que dice, sacar el niño que hay dentro de ti, pues por supuesto, esa infancia que antes solía estar muy asociada a la niñez,
pero que ahora, lamentablemente, por todas estas cuestiones que hemos estado conversando, pues la niñez también está demasiado adultizada y por ende está cansada, está fatigada, está buscando otro tipo de tiempo. Entonces, también ir en este sentido a que vivir la infancia no es el antes ni el después, es justamente el durante, lo dijo Walter Benjamin, ¿no? Entonces, efectivamente, lo importante del paseo es el camino, es la travesía, lo importante de la educación es el proceso. No necesariamente llegar al tiempo de la evaluación, no necesariamente la calificación, sino todo ese proceso, todo lo que ocurrió para que yo efectivamente pueda tener tal o cual nota. Bueno, y en este sentido, entonces, como les digo, me gustaría también leerles, escuchar sus comentarios, sus preguntas, si están de acuerdo, cómo podemos hacer de estos mejores tiempos, cómo puedo encontrar también esa oportunidad para hacer que este tiempo IO sea justamente necesario y entre justamente a transformar la educación. Bueno, agradezco nuevamente a todas las personas que están interactuando, a nuestro equipo editorial. Únanse a la transmisión, compartamos juntos, seamos parte activa de estos temas de interés que realmente nos guían hacia el camino de que sí es posible otro tipo de educación. Bueno, y en ese sentido, en Entre Voces, una educación alternativa, la pregunta que nos podríamos hacer también es, ¿qué puedo hacer ahora, no? Entonces, como padres, como madres de familia, como profesores, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo yo de manera efectiva y real en la vida práctica, ¿no es cierto?, aplicar esta lectura del tiempo griega encaminada hacia ese momento de intensidad, a esa posibilidad de disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, básico me parece a mí el hecho de jugar contigo, darte tiempo a ION. En este sentido, tomar en cuenta al juego como parte fundamental del aprendizaje. Fundamental. Respecto al juego, ya haremos un programa exclusivo en el que demos cuenta de que se puede aprender. Bueno, y es curioso, ¿no?, que lamentablemente a través del tiempo y a través del tiempo cronológico, ¿no?, y del sistema educativo, podemos ver que justamente al juego se lo ha determinado como aparte, como una etapa quizá de ocio, ¿no es cierto? Pero no se lo ha incluido como parte activa del aprendizaje. Y ya después de varias teorías, estudios, investigaciones que se han hecho, y sobre todo de ir al sentido común, de poder observar con los niños pequeños cómo es el tiempo, digamos, cómo es el juego, la clave para aprender, la clave para descubrir, la clave para encontrar, la clave de ese proceso de hacer preguntas, ¿no es cierto? Y no necesariamente de encontrar respuestas, pero sí de replantear y reformar las preguntas, es lo que de alguna manera va a hacer también que yo pueda liberarme y propender hacia esa educación más igualitaria, más de doble entrada. ¿Qué más puedo hacer? Escucharte más y juzgarte menos, ¿no? Me parece fundamental. Alguna vez un profesor en la universidad decía, es lógico, tenemos 2 orejas y una sola boca, por lo tanto debemos aprender a escuchar más y hablar menos. El momento en que yo me doy ese tiempo, esa cabida para encontrarte, para compartir contigo, para entablar una conversación, para preguntarte y para que me preguntes también, entonces yo voy a dejar de tacharte tanto y voy a empezar a conversar contigo para conocernos. Entonces, eso es realmente fundamental, tanto en los profesores como en los padres de familia, el que hagamos eso todo el tiempo, todo el tiempo. Escuchémonos y dejemos de juzgar tanto.
Y algo también que me parece fundamental, sobre todo para tomar en cuenta a los padres de familia, es que no corramos por la adultización de los niños. Dejemos que vivan su intensidad. ¿Sí? El sistema educativo también ahora nos dice cada vez o nos invita cada vez a que a más temprana edad los niños ya se integren al sistema educativo. La semana anterior habíamos conversado en que es también una forma de invitar a la estimulación, al desarrollo de las potencialidades, las inteligencias múltiples, etcétera. Pero no en todos los casos es lo mismo o se da de esta manera. Puede que la intención sí sea en primera instancia esa, pero no necesariamente es así de alguna manera. Ya con la escuela, con el tipo de educación que trasciende, pues estamos ya formando, ¿no es cierto?, a los niños, encajonándoles, encasillándoles, y lo que nosotros debemos propender es a que este tiempo, a que este tiempo exclusivo de la infancia, ¿no es cierto?, como tiempo de disfrutar, como tiempo de compartir, como tiempo de vivir intensamente, no se pierda. Entonces, en ese sentido, tenemos también mucho que hacer los padres. No corramos por la adultización de los niños. Todo es a su tiempo y a su modo. Cada quien tiene su forma de aprender y depende de nuestro cerebro también, cómo nos vamos desarrollando, cómo ya estamos maduros, aptos, ¿no es cierto?, para aprender tal o cual habilidad. Pero todo es a su tiempo y a su modo. Ya lo veremos también en los estilos de aprendizaje. Entonces, no forcemos. Una cosa es que nosotros les motivemos, siempre les estimulemos a los chicos, perfecto. En todo lo que podamos está muy bien. Pero no corramos hacia esa adultización. Es decir, no le rebasemos al cronos, que de hecho ya de por sí es demasiado rápido. Demos una pausa. Calmémonos, disfrutemos el instante. Bueno, y en este sentido también me gusta escucharles, nos dice, Víctor García también lo dice, solo una boca y dos oídos, ¿no les parece señal? Lo primero es escuchar y luego hablar de War Cry. Sí, efectivamente, las canciones, ¿no? Aquellos pensamientos, aquellos poemas, hechos melodías, pues nos dicen mucho, ¿no? Esa forma, esa posibilidad, como nos dicen acá, de compartir, de escuchar más, de entablar una conversación. ¿Sí? Recuerden que una educación alternativa propende hacia eso, hacia partir de una conversación, de una tertulia, en el sentido más humano posible, en el sentido más directo posible, en el cual yo pueda abrirme hacia ti y compartamos nuestras experiencias y de esta manera podamos enfrentar también de mejor manera ciertas adversidades y situaciones que nos pueden ocurrir. Bueno, ¿y qué podemos también hacer como padres y madres de familia? Me parece a mí fundamental el hecho de a nuestros hijos decirles o saber que debemos cuidar de ti, de ellos, respetarte y no guiarnos solo por el tiempo cronos, sino conjugar contigo y con tu educación para que vivas tu infancia con verdadera intensidad. Lo dicho, no podemos deshacernos del tiempo cronológico, está ahí, así debe ser también, pero sí podemos incorporar también a nuestros propios tiempos este tiempo ayón, este tiempo de vivir, este tiempo de intensidad. Se me ocurre, todos los padres y madres de familia tenemos nuestras agendas, ¿no? Ya establecidas, nuestros tiempos, tenemos que ir a trabajar, tenemos un tiempo dedicado a las labores del hogar, un tiempo dedicado a ayudarte en las tareas del colegio, etcétera. Pero a ese tiempo, démosle el tiempo y abrámosle la puerta también para dejar entrar a este ayón, a este tiempo que realmente nos va a permitir encontrar y descubrir a la infancia en su forma más elemental, pero más maravillosa y duradera, que es dejarla ser, dejarla estar, dejarla vivir intensamente, y de esa manera volveremos a tener niños mucho más felices, mucho más en su tiempo, mucho más empoderados y comprometidos también con este proceso. Bueno, agradecerles nuevamente por su interacción, por este espacio, por estar ahí. Me gustaría escuchar qué es lo que tienen para comentar, para decir en esta noche.
Realmente he querido compartir con ustedes también esta perspectiva de lo que podemos hacer con nuestro tiempo, con las cosas que están ahí y con las formas de hacer y de tener una infancia mucho más adecuada y mucho más feliz. Nos dicen saludos cordiales de Mónica Ortega y Patricio Sánchez, que estamos escuchando. Felicitaciones. Muchas gracias también a todos ustedes, a las personas que se están contactando con nosotros y que están pendientes cada martes de esta propuesta de Entre Voces, que justamente quiere compartir, quiere escucharnos y que propende llegar hacia la implantación de una educación alternativa, como les digo, mucho más abierta, de doble entrada, en la que sí es posible tomarnos en cuenta a todos y cada uno en nuestras particularidades, pero también dentro del colectivo. Bueno, quisiera escucharles qué tienen para decirnos, qué tienen para comentar. ¿Es así? ¿Será que sí se puede hacer? ¿Será que podemos intentar darle ese tiempo de intensidad a nuestras vidas, a nuestra infancia, a nuestros niños? Vamos a ver que sí es posible. Y bueno, eso es. Antes de despedirme también, me gustaría a mí terminar esta presentación, pero empezar también, digamos, una ronda de conversación también con ustedes. Incluir en este tramo ya una canción que de alguna manera dice lo que a mí me hubiera gustado decir en esta noche acerca de la infancia y de ese tiempo de intensidad. Llévame en tu cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no
abrazo que te alivia. Bueno, y así es. Muchas gracias entonces a todos y a cada uno de ustedes por estar compartiendo con nosotros en esta noche, por hacer de este tema realmente que tiene que ver con la infancia un tiempo de intensidad posible para que efectivamente entre todos compartiendo nuestras experiencias podamos incorporar este tiempo que sin duda hará que nuestra niñez sea mucho más feliz, mucho más cuidada y sobre todo empoderada de sí misma y de la transformación que como seres humanos necesitamos. Agradezco a todas las personas que están aquí esta noche, muchas gracias. Nuevamente a Servio Rodríguez nos dice, buenas noches señorita Mónica, excelente su orientación, le felicitamos, saludos. Muchas gracias Servio, a ustedes también por estar presentes y hacer posible que este programa llegue a todos y cada uno de nosotros. Angélica nos dice, como padres es más difícil el escuchar sin juzgar, ya que tenemos la obligación de formarlos como personas y eso puede hacer que perdamos el objetivo principal, un verdadero reto lograrlo y una gran ayuda a este programa. Así es, Angélica, no es fácil, es una cuestión realmente que apuesta sobre quizá romper ciertos paradigmas, pero también sobre ir a lo primero, al sentido común, al hecho de compartir, al de ser y al de estar juntos siempre en pro de mejorar de manera integral. 8 horas. Bueno, amigos y amigas, entonces de esta manera llegamos al final de nuestro programa de la noche de hoy, no sin antes agradecerles por su interacción, por estar ahí pendientes siempre de esta propuesta alternativa que busca no solo propender hacia otro tipo de educación, sino también que apuesta porque todos y cada uno de nosotros seamos realmente sujetos de este proceso de transformación tan anhelada. Muchas gracias por su atención, estimados amigos y amigas. Mi nombre es Mónica Sánchez y les espero la próxima semana con un nuevo tema en su programa Entre Voces, una educación alternativa. Muchas gracias y buenas noches.